bendiga en esta mañana, hermanos. ¿Cómo están? Bendecidos, gloria al Señor. Feliz Día de los Padres en este domingo. Se felicita, ¿verdad? A todos los padres. Aleluya. Y damos gracias a Dios por ello. Aleluya. En esta mañana vamos a principiar, ¿verdad? Una vez más con la lección de Job, que la semana pasada estuvimos viendo, ¿verdad?, la lección del Espíritu Santo, pero en esta mañana continuamos, ¿verdad?, con las enseñanzas del libro de Job. Es el dolor abrumador de Job. Es la lección 16, ¿verdad?, para el 15 de junio. Gloria a Dios. Repito, ¿verdad? El título es El dolor abrumador de Job. Gloria al Señor. Y lo encontramos, ¿verdad?, en el libro de Job, capítulo 3, 11 y 17, 20 y 26. Están los versículos, ¿verdad?, separados, pero vamos a tratar de poderlos, ¿verdad?, meditar en ellos, que va a ser de grande importancia. Vamos a orar primeramente. Voy a orar para que sea Dios, ¿verdad?, el que me ayude, ¿verdad?, a poder compartir esta enseñanza. Gloria al Señor. Padre, en esta mañana te doy gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, que usted me ha dado cada domingo de poder compartir, Señor, esta enseñanza de la escuela dominical. Te doy gracias por ello, Señor, que el Espíritu Santo me unja para poder compartir la palabra. Que cada palabra que salga de mis labios, que solamente sea palabra para edificar. Y a usted, Señor, me encargaré de darle toda la honra y toda la gloria desde hoy para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga. Gloria al Señor. Somos los hermanos pastores Luis y Yolanda de la Cruz, de aquí de Lancaster, California. Gloria al Señor. Muy bien, vamos a principiar primeramente con la enseñanza, leyendo los textos, ¿verdad?, que están aquí principales, ¿verdad?, que son el texto para el estudio. Está en el libro de Job, ¿verdad?, 11, del 13 al 26. La verdad central: la iglesia debe de ministrar fielmente a las personas que sufren. Entonces, es un buen trabajo, ¿verdad?, que tiene la iglesia, ¿verdad?, de administrar a las personas que sufren. El versículo clave se encuentra en Job 3:25, que dice: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Gloria al Señor. Muy bien, ya leímos la palabra del Señor, los principios principiantes. Ahora vamos a leer, ¿verdad?, la palabra del Señor que se encuentra en Job. Ya lo mencioné, capítulo 3, ¿verdad? Vamos a leer del 3 al 26, pero los versículos no están juntos, ¿verdad? Están separados. Pero vamos con la ayuda del Señor, ¿verdad?, vamos a leer los versículos que nos corresponden. Dice: la palabra del Señor se lee como está escrito, dando la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Háblenlo tinieblas y sombras de muerte, porque reposé sobre el nublado, que lo haga horrible, como día calinoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. O que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en Hilab. Magdalena a los que maldicen, maldígala a los que maldicen el día en que se aprestan para despertar el Libatán. Versículo 9. Oscurezcanse las estrellas del alba
espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué? ¿No morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría y dormiría. Entonces tendría descanso con los reyes y con los consejeros de la tierra, que reedifican para sí mismos, para sus reinos, o con los príncipes que poseían el oro que llenaba de plata sus casas. ¿Por qué? No fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz. Ahí los impíos dejan de perturbar y ahí descansan los de agotadas fuerzas. ¿Por qué? Se da luz al trabajador y vida a los de ánimo amargado, que espera la muerte y ella no llega, aunque la busquen más que tesoros, que se alegren sobremanera y se gocen cuando hayan el sepulcro. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quién Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan venga, mi suspiro más gemido corren como agua. ¿Por qué el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía? No he tenido paz, no aseguré ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Gloria al Señor. Muy bien, principiamos primeramente, ¿verdad?, con la introducción que tenemos aquí en el libro que leemos cada semana y hace preguntas, ¿verdad? Dice, ¿alguna vez ha experimentado algo tan trágico que no tuvo palabras para expresar sus sentimientos? O tal vez despertó tantas emociones que las palabras le brotaron sin parar. El dolor que padeció Job lo zarandeó de un extremo a otro. Sus intensas emociones lo llevaron incluso a cuestionar su propia existencia. La lección de hoy explora el concepto del duelo y las muchas formas en que se puede expresar. La gente necesita expresar sus emociones. Cualquier método que permita a alguien procesar el duelo de forma saludable puede ser el primer paso en la dirección correcta. Si nada se hace, nada sucede. Cualquier acción específica, por pequeña que sea, es un progreso hacia la sanidad. Después de que oleadas de serpientes informaron a Job sobre la pérdida de sus posesiones y de sus hijos, Job seguramente quedó en estado de shock. Su salud lo fue la siguiente que lo afectó. Luego, en medio de una agonía física y emocional, su esposa, ya sea por pena o lástima o desdén, le dijo que maldijera a Dios y muriera. Sus amigos, Elifaz, Bildad y Sofar, se enteraron de su dolor y fueron a consolarlo. Después de una semana de represa de las emociones de Job, pareció romperse y derramó su alma ante sus amigos. Gloria al Señor. A manera de introducción, tenemos la parte 1, donde dice, Job maldice el día en que nació. El profundo dolor de perder a sus hijos y la amargura de la reacción de su esposa, sin duda hicieron que Job
se sintiera desesperado. Quizás sintió que no había nadie a su lado. A menudo estamos tan cerca de una situación que perdemos el enfoque, la realidad que nos rodea. Sentado entre cenizas, fuera de la ciudad, Job seguramente se sintió completamente solo. Pero en ese momento se acercaron 3 de sus amigos. En Job, capítulo 2, el 11, un versículo antes de lo que vamos a estudiar, comienza mencionando a 3 de sus amigos de Job. Sus nombres son Elifaz, Temanita y Bildad, Subita, y Sofar, Naamanita. No se sabe sobre ellos y los lugares o tribus mencionadas con cada uno que han sido debatidos entre los escritores, pero su reacción al ver la condición de Job demuestra que realmente le apreciaban mucho, ¿verdad? Y eso es una de las verdades que nosotros tenemos que aprender cuando personas, especialmente hermanos en Cristo, ¿verdad?, están pasando por situaciones difíciles, ¿verdad?, esa enfermedad o cualquier otro, ¿verdad?, problema que tengan. Lo mejor es, ¿verdad?, ir, ¿verdad?, y decirle, hermano, estamos orando por ti. Dios te va a sacar adelante, ¿verdad?, en ese problema que tienes, ¿verdad? Eso es lo que vinieron estos 3 amigos, ¿verdad?, de Job. Vinieron a consolarle y a decirle, ¿verdad?, que ellos también estaban sintiendo, ¿verdad?, sentían la situación en que él estaba pasando. Estos amigos llegaron a casa de Job y encontraron a alguien apenas reconocible. No lo reconocían. A través de tantos, ¿verdad?, problemas que ya miramos en la lección pasada, cómo perdió, ¿verdad?, todas sus propiedades, perdió todos los camellos y también había perdido a sus hijos. Así es que esta situación que está pasando ahora lo hizo irreconocible. ¿Cuántas veces sucede, verdad?, cuando las personas enferman y cuando las mira la otra persona dicen, apenas te reconocí, ¿verdad?, pero es por el problema que están pasando las personas, ¿verdad?, cuando llegan, ¿verdad?, estas enfermedades, ¿verdad?, que de una manera a la otra, ¿verdad?, llegan. Pero gracias a Dios que tenemos a quien acudir, que es Cristo, ¿verdad?, y Él nos saca adelante. Decimos otra vez más, esos amigos llegaron a la casa de Job y encontraron a alguien apenas reconocible. El estrés, la tristeza, la enfermedad habían cambiado a Job físicamente. La expresión exterior de profunda tristeza de sus amigos mostraba solidaridad y un deseo de acompañar a Job, siguiendo las costumbres de luto de aquel tiempo, y lugar de rasgaron sus vestiduras y se cubrieron la cabeza con polvo. Reconocieron que el sufrimiento de Job era indescriptible, por lo que durante 7 días permanecieron sentados con él en silencio, con él entre el polvo y las cenizas. Imagina a estos amigos, ¿verdad? En realidad querían a este varón y lo reconocían, ¿verdad?, como amigo que él decidió sentarse en cenizas, ¿verdad? Y ellos también decidieron sentarse con él. 7 días, ¿verdad? Estuvieron ahí con él, ¿verdad?, sentado, ¿verdad? Dice la palabra en esta mañana, dice de la siguiente manera, por lo que durante 7 días permanecieron sentados y en silencio con él, entre el polvo y las cenizas. Muchos creyentes han estado en la posición de los amigos de Job y luchan con los que deberían de decir
o hacer cuando un amigo está de duelo. Pero las personas en duelo a menudo no buscan a alguien que les hable palabras vacías de condolencia o profundas ideas teológicas. A veces simplemente necesitan que alguien esté presente. Es valioso orar y ofrecer palabras de aliento, pero también es importante, ¿verdad?, ser oportuno. Las personas necesitan saber que las apreciamos antes de aceptar cualquier consejo o orientación que queremos ofrecer. Conocemos, ¿verdad?, en estos tiempos, en estos días, ¿verdad?, personas que están pasando por situaciones difíciles de enfermedad, ¿verdad? Y estamos orando por ellos, ¿verdad?, que Dios los restablezca, ¿verdad?, para que ellos sigan adelante. Dice la palabra del Señor o el expositor, aceptar de cualquier consejo o orientación que queramos ofrecer. Hay varias claves, ¿verdad?, para consolar a algunas personas, ¿verdad?, que están pasando por situaciones difíciles, ¿verdad? Cuando alguien pierde un ser querido, puede resultar difícil saber qué decir, ¿verdad? Pero la palabra del Señor a través del tiempo, ¿verdad?, nos va enseñando qué palabras, ¿verdad?, podemos usar, ¿verdad?, para aquella persona que está pasando por ese dolor, ¿verdad?, de haber perdido a un ser querido, ¿verdad? Y gracias al Señor que ¿verdad?, Dios nos ha ayudado, ¿verdad?, a ir a familiares que han perdido un ser querido, y de una manera o de otra el Señor nos ha ayudado a consolarlos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, cuando un amigo, es una pregunta, cuando un amigo está sufriendo, ¿por qué a veces es mejor callar que decir muchas palabras, ¿verdad? Calladito, ¿verdad?, y decir una palabra, orando entre la mente uno, ¿verdad?, sabiendo, ¿verdad?, que la persona está pasando o está sufriendo, ¿verdad? El expositor comenta acerca de un momento en que otro creyente hizo todo lo posible por concentrarse con usted durante un momento difícil. ¿Qué fue lo más impactante que hizo esa persona? Hace una pregunta que haga usted un pensamiento que cuando esté pasando por ha pasado usted por ciertos casos así, ¿verdad? ¿De qué manera alguien vino, ¿verdad?, y le dio palabras, ¿verdad?, que el Señor le dio para que ellos siguieran adelante? Muy bien, está una maldición personal. Pasamos al libro de Job, capítulo 3, del 1 al 10. Dice, Job no pronunció palabra mientras enfrentó cada tragedia, reprimiendo de sus palabras y sentimientos mientras la presión crecía. Sin una salida saludable, las emociones ejercen presión hasta explotar, ¿verdad? Así sucede muchas veces. Trata la persona de mantenerse callado, ¿verdad?, de no expresar nada, pero llega un momento, ¿verdad?, en que automáticamente, ¿verdad?, salen las palabras, ¿verdad?, como está sucediendo en esta mañana que estamos estudiando el libro de Job. Después de haber no dicho palabra, haber estado con sus amigos, ¿verdad?, sentado 7 días, ¿verdad?, al fin salió, ¿verdad?, a palabras, ¿verdad?, y ahí él empezó a decir de esta manera, dice la palabra del Señor, las emociones ejercen presión para hasta explotar, ¿verdad?, hasta que uno dice, ahora sí, yo voy a decir, ¿verdad?, lo que siento dentro de mí o dentro de la persona. Dice, pero los amigos o familiares de confianza que estén dispuestos a escuchar pueden ayudar a aliviar la presión. Los 3 amigos de Job hicieron eso, como escucharon que las palabras de Job de frustración y desesperación eran profundas, oscuras y llenas de desprecio por sí mismo.
En el comienzo del capítulo 3, que ya lo leímos, dice la palabra, contrasta marcadamente con el final del capítulo 2. En un momento, Job estaba sentado en silencio con sus amigos. ¿Verdad? Al siguiente, ¿verdad? Explotaba lamentándose de haber nacido. La angustia y el dolor insoportable de Job hicieron maldecir su nacimiento, incluso su concepción. Por supuesto, Job no tenía poder para realmente maldecir estas cosas. Sus maldiciones simplemente mostraban la profundidad de su dolor. A medida que su maldición continuaba, también aumentaba el alcance y la intensidad. No bastaba con desear nunca haber nacido, incluso deseó que ese día no existiera y que lo bendijera con tinieblas. Él dijo, ¿verdad? Ojalá que ese día no existiera o no existe, ¿verdad? Que lo quiten del calendario, que lo borren completamente ese día que yo nací, ¿verdad? Estaba completamente, ¿verdad? Desesperado, ¿verdad? Por aquella situación que él estaba pasando tan duro, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. A medida que su maldición continua, también aumenta el alcance y la intensidad. No bastaba con desear nunca haber nacido, incluso deseó que ese día no existiera, maldiciéndolo con tinieblas tan intensas que se perdiera aún para Dios en las alturas. Su frustración, cada vez mayor, lo hizo apelar maldición tras maldición. Esa es la pendiente resbaladiza del dolor, reprimido a menudo. Esta condición induce a la gente a arremeter contra la situación y contra cualquier cosa que esté cerca. Mientras continuaba, la perorota de Job llamó hábiles maldiciones, personas que maldicen, le mandó llamar a más personas que se unieran a él para maldecir. Incluso se refería a Leviatán, un legendario monstruo marino que los eruditos creen que pudo haber representado las fuerzas del caos. Los antiguos tal vez creían que ese era el monstruo que causaba los eclipses del sol y la luna, lo que hacía que un día fuera desafortunado, en lo que la expresión de Job incluso llamó a esa legendaria bestia del caos para perturbar el día de su nacimiento. Era una creencia, ¿verdad?, que se tenía en aquellos tiempos, ¿verdad?, que ese personaje no existente, ¿verdad?, pero alguien lo había inventado, que cuando había un eclipse, ¿verdad?, entonces ese día era un día, ¿verdad?, que oscuro, que no lo querían, ¿verdad?, pero incluso él lo mandó llamar. No, que ese personaje que hubiera llegado o que llegue, ¿verdad?, para que ese día se oscurezca completamente. Él no quería que ese día existiera, el día en que él había nacido. Muchas personas, ¿verdad?, aún en el tiempo que vivimos, yo creo que ustedes las han escuchado, usan expresiones parecidas, ¿verdad?, como dijeron, mejor no hubiera nacido, ¿verdad?, mejor hubiera muerto antes de haber nacido. Esas expresiones se escuchan aún en el día en que vivimos, ¿verdad? Pero la expresión de Job, ¿verdad?, está completamente, ¿verdad?, mirando, ¿verdad?, que ese día, ¿verdad?, aún se quitara del calendario, que no existiera, ¿verdad? Muy bien, seguimos adelante con la palabra del Señor. Dice las siguientes, ¿verdad? Con las cosas más lamentables, incluso absurdas, que podamos imaginar,
En lugar de rendirnos y reprimir nuestras emociones, la reacción saludable es avanzar hacia la presencia amorosa y sanadora de Dios. A menudo Dios usa a otros creyentes para brindar consuelo al dolor, al igual que los amigos de Job. En este pasaje podemos simplemente acompañar a las personas cuando necesitan hablar sobre sus luchas o comenzar a avanzar hacia la restauración. Es bueno, ¿verdad? Ir con las personas que pasan por situaciones difíciles, ¿verdad? Y decirles, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Estamos orando por ti. Dios te va a sacar adelante, ¿verdad? Esto, de un momento a otro, tú vas a ver la diferencia, que Dios cambia las cosas. Es algo, ¿verdad? Que es nuestro deber, ¿verdad? Ir a los hogares de esas personas que pasan por situaciones difíciles. O llamarles por teléfono también y decirles, supimos tu situación, pero no te preocupes, estamos orando por ti. Dios te va a sacar adelante. Muy bien, pasamos adelante en esta mañana a la parte 2, ¿verdad? Donde dice, Job lamenta su existencia. Después de maldecir el día de su nacimiento, Job hizo la pregunta más desafiante y sin respuesta que se puede plantear. ¿Por qué? Si ha experimentado una tragedia, probablemente sabe qué es tener esa pregunta. Si usted ha pasado por alguna tragedia o cada uno de nosotros ha pasado, sabemos, ¿verdad?, por qué hacernos esa pregunta que siempre se hace. ¿Por qué? Si ha experimentado una tragedia, probablemente sabe lo que es tener esa pregunta. Resonando en el pensamiento, a veces pensamos que si entendiéramos la razón o el significado detrás de una tragedia, encontramos consuelo o paz. Job se encontró con muchas preguntas y ninguna respuesta, lo que solo provocó todavía fueron más preguntas, pero preguntas y más preguntas, ¿verdad? Y de ahí no podía salir adelante, solamente preguntarse, ¿verdad? Y como ya lo dije hace un rato, lo repito, ¿verdad? Así sucede en el tiempo que vivimos. Cuando pasamos por situaciones difíciles, preguntamos por qué, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? Pero hoy, ¿verdad? Que conocemos la palabra del Señor, nosotros sabemos que Dios tiene todo el control y todo lo que suceda, aunque parezca un poco malo, sabemos que Dios nos va a ayudar y nos va a sacar adelante. Muy bien, seguimos, ¿verdad?, leyendo la palabra del Señor. El formato de las interrogaciones de Job muestra que su intención no era saber la razón que hubiera sucedido esas cosas terribles. Más bien, sus preguntas eran retóricas, ¿verdad?, para ilustrar, ¿verdad?, su punto de vista de las tragedias que enfrentaba. Era retórica, en otras palabras, él trató, ¿verdad?, de poder comentar o salir palabras, las palabras más mejores, ¿verdad?, que haya tenido, que las palabras salieran como alguien que va a traer, ¿verdad?, un mensaje, ¿verdad?, ya sea en la iglesia o ya sea en la escuela, ¿verdad?, que ese mensaje, ¿verdad?, llegue, ¿verdad?, a los corazones, ¿verdad? De esa manera él se quiso expresar, ¿verdad? Para personas, ¿verdad?, que son muy buenas, ¿verdad?, para expresarse, para decir, ¿verdad?, un discurso diferente en las escuelas, ¿verdad?, o en otros lugares, ¿verdad? Eso es la palabra retórica, ¿verdad? Él quiso expresarse, ¿verdad?, a lo mejor, ¿verdad?, para que pudieran entender, ¿verdad?, las personas que habían a su alrededor. Dice, de la tragedia que enfrentaba. La muerte era preferible porque habría dado la paz y el descanso que anhelaba en lugar de la condición en que se encontraba. Su profunda tristeza y desesperación borraron por completo de sus pensamientos las bendiciones que había disfrutado anteriormente.
Cada recuerdo asociado con su vida anterior estaba teñido de tristeza y acompañado por lamentos, ¿verdad? Y todo esto, ¿verdad? Sucedió porque él tenía toda su confianza en Dios. Y usted recuerda en las lecciones de hace 2 domingos que estuvimos estudiando el libro de Job, cómo el enemigo, ¿verdad? Trató, aleluya, de hacerle daño, ¿verdad? Aún inclusive le dijo a Dios, ¿verdad? A Dios le dijo, usted sabe que leímos hace 2 semanas que en una ocasión tuvieron una reunión, ¿verdad? Dios con los ángeles y ahí llegó el enemigo, ¿verdad? Satanás, que el Señor nos reprenda. Y Dios, ¿verdad? Era considerado y le puso, por ejemplo, le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job, ¿verdad? Que no hay nadie como él? Y el enemigo siempre, ¿verdad? Trató de meter siempre cizaña, ¿verdad? Y le dijo, pues, ¿cómo no? Si le tienes bien bendecido, ¿verdad? Quítale lo que tienes y verás si no, ¿verdad? Se pone en contra de ti, ¿verdad? Pero él le dijo, ¿verdad? Ve hazlo. Vimos eso ya hace 2 semanas, que le quitó todo lo que tenía, ¿verdad? Todos sus camellos, ¿verdad? Todas sus posesiones que él tenía y lo dejó y volvió otra vez más a venir el enemigo, ¿verdad? Y otra vez le dijo, ¿qué pasó? ¿No has considerado a mi siervo fiel? ¿Oh? Y el enemigo le dijo, ¿cómo no? ¿Verdad? Piel por piel, cualquier persona, ¿verdad? Por su piel da lo que sea, pero hoy tócale, ¿verdad? Tócale su cuerpo y verás que sí. ¿Verdad? Y Dios le dijo, ¿verdad? Ve y tócale su cuerpo, pero respétale la vida nada más, no le quites la vida. ¿Verdad? Y vino, usted sabe la historia, le puso una sarna tremenda en su cuerpo, ¿verdad? Que por eso miramos hace unos minutos que se tuvo que sentar en cenizas de tanto dolor que él tenía, ¿verdad? Pero estamos viendo en esta manera del modo, ¿verdad? Que Job está saliendo adelante, ¿verdad? A través de todos los sufrimientos que él tuvo. Muy bien, seguimos adelante. Dice, su profunda tristeza y desesperación borraron por completo de su pensamiento las bendiciones que había tenido. Todo lo que había sucedido alrededor, ¿verdad? Se había olvidado, ¿verdad? De cuánto Dios lo había bendecido antes, de cómo él estaba tan bendecido, se le olvidaron, ¿verdad? Y eso es una cosa que nosotros no debemos de olvidar. No le hace por qué lo que estemos pasando. Nosotros siempre tenemos que tener en mente que Dios es nuestro sanador y nuestro salvador. Él sabe, ¿verdad?, cuándo va a quitar, ¿verdad?, esa enfermedad de las personas. Él sabe cuándo le va a dar su salud. Lo que debemos de hacer nosotros solamente es alabar y glorificar el nombre del Señor. Muy bien, seguimos adelante, ¿verdad? En esta mañana, aleluya, dice, podemos aprender de la respuesta de Job a la tragedia. El dolor no resultó, no resuelto y las emociones no liberadas pueden llevarnos a caer en una espiral de desesperación, pero debemos recordar que la vida cristiana no fue diseñada para ser solitaria. No solo encontramos con Él apoyo de nuestros compañeros creyentes, sino que Dios nos ha dado el Espíritu Santo, el que nos consuela y nos enseña en nuestro dolor, y nos enseña en nuestro dolor y nos da la paz sobrenatural, ¿verdad? Cuando estamos pasando por situaciones difíciles, ¿verdad? Sabemos que el Espíritu Santo, como vimos la semana pasada, Él está con nosotros. Él es nuestro consolador, ¿verdad? Él es el que nos ayuda a salir adelante. Y así es que cuando pasemos por situaciones difíciles, debemos de poner, ¿verdad?, toda nuestra confianza en Dios. Muy bien, pasamos a Job 3:17, donde dice, buscando reposo, gloria al Señor. Él está, ¿verdad?, pasando y buscando un reposo, ¿verdad? Dice la palabra del Señor.
Job preguntó por qué, para expresar su frustración y confusión. No porque esperaría recibir una respuesta. Había sido fiel a Dios, pero había sido despojado de mucho. Sus preguntas reflejaban desesperanza y maldiciones. Airadas eran de indicios de la agitación que había en su interior. Job quería que su sufrimiento terminara, ¿verdad? Por eso siempre se hacían las preguntas, ¿verdad? Preguntas, ¿verdad? Preguntas y preguntas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? Muchas veces, ya lo mencioné, ¿verdad? Cuando nos sucede algo, siempre hacemos esa misma pregunta, ¿por qué? ¿Verdad? Pero sabemos que Dios, ¿verdad? Tiene todo en control. Gloria al Señor. En la mente atormentada de Job, la paz más permanente disponible para él era la muerte, ¿verdad? Por todo lo que le estaba sucediendo. En ese momento, ¿verdad? La única salida, ¿verdad? Que él tenía era la muerte, ¿verdad? También hemos escuchado expresiones de la misma manera en muchas ocasiones que ha habido personas que dicen, pero yo prefería morirme. Es mejor morir que estar pasando por esta situación, ¿verdad? Y eso es lo que Job, ¿verdad? En su mente, ¿verdad? Pensaba que no había otra salida. La única salida que había era la muerte. Gloria al Señor, aleluya. Comenzó a considerar los diferentes tipos de personas a las que les permitiría su descanso, ¿verdad? Eterno. Concluyó que en la muerte las personas quedan libres de sus cargas y se les permitía un respiro de los problemas de la vida. No hay ninguna indicación aquí de que Job anhelaba la clase de descanso eterno que los creyentes disfrutarían en la presencia de Dios. Más bien, simplemente anhelaba el vacío de la muerte, ¿verdad? En muchas ocasiones, ¿verdad? Lo menciono una vez más, lo hemos oído, ¿verdad? Que hay expresiones que prefería la muerte. Así ya descansaría de todo esto que me está pasando, ¿verdad? Y Job, ¿verdad? Fue una de las expresiones que él dio a lo que dijo. Dicen, estos son los pensamientos tradicionales de un hombre afligido, pero lamentablemente hay muchas personas que llegan a estas mismas conclusiones cuando enfrentan una tragedia, aunque el suicidio puede parecer un medio de paz y un escape del dolor. Es una táctica engañosa del enemigo. El suicidio llega a las personas el pensamiento del suicidio, pero esa es una táctica que usa el enemigo, el Señor lo reprenda, ¿verdad? Que dice, ya no tienes remedio, ¿verdad? Quítate la vida, ¿verdad? Cuando lleguen esos pensamientos, reprenderlos en el nombre de Cristo, ¿verdad? Y decirle, quítate de aquí, ¿verdad? Engañador, ¿verdad? Dios, aleluya, de una manera nos puede sacar adelante, ¿verdad? No le hace la situación, ¿verdad? En que estemos pasando, ¿verdad? Dice la palabra, el expositor, ¿verdad? Eh, Haciéndose olvidar que tenemos, ¿verdad? Perdón, dice, y escape al dolor es una táctica engañosa de Satanás, del enemigo, que el Señor lo reprenda. Quiere distraer y confundir a los creyentes, haciéndonos olvidar que tenemos un Padre celestial que sana a los quebrantados de corazón y venda las heridas, ¿verdad? Que hay, ¿verdad? Esa está en el Salmo, ¿verdad? 147, ¿verdad? 147.3, que dice, porque es bueno cantar salmos, aun cuando estamos pasando por situaciones difíciles o hemos perdido a un ser querido, ¿verdad? Dice, es bueno cantar salmos porque suave y hermosa es la alabanza, ¿verdad? Gloria al Señor. Suave y hermosa es la alabanza, cantar, dice, dice el capítulo 3, sana a los quebrantados de corazón y vende sus heridas. Damos gloria a Dios por ello. Tenemos Salmo
6:47, que nos ayuda, ¿verdad?, a cómo salir adelante en situaciones difíciles, aleluya. Gracias al Señor que le conocemos, ¿verdad? Y cuando vengan esas tormentas, ¿verdad?, lo podemos nosotros, ¿verdad?, seguir adelante. Muy bien, sigue con la palabra del Señor, dice, buscando el reposo. Gloria al Señor. Ya lo miramos, ¿verdad? La mente atormentada de Job, la paz más permanente, disponible, era la muerte. Según él, ¿verdad?, que ya no había más remedio. Y es como lo repito, ¿verdad? Hemos oído muchas expresiones, ¿verdad?, de esa manera. Muy bien, seguimos adelante con la palabra del Señor y nos dice en la parte 3, aleluya, que dice la palabra, la desesperación de Job, la luz y la vida perdida. Dice la palabra del Señor, el expositor, antes de poner fin a su explosión de dolor, Job amplió su lamento, proyecto, su propia desesperación en otras personas que también sufrían tragedias. Mientras leemos la palabra de Job, hay que pensar si alguna vez ha estado en su lugar o alguna vez ha tratado de arrastrar a otros a su dolor. Ha proyectado sus sentimientos con los demás cuando está luchando o a veces cuando estamos abrumados por nuestras propias emociones, podemos arremeter contra las personas que intentan ayudarnos. Cuando Job se acercaba al final de su discurso, volvió a preguntar por qué, la misma pregunta. Si las personas simplemente iban a experimentar miseria en esta vida, ¿por qué se les da vida? ¿Verdad? Esas preguntas, ¿verdad?, se oyen muy comúnmente. ¿Por qué nací yo? Si era para sufrir en este mundo, mejor no hubiera nacido. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? Esas preguntas las escuchamos muy seguido, pues sí, gloria al Señor. Y esa pregunta se la hacía él, ¿verdad? ¿Para qué se le da vida? ¿Verdad? Desde su perspectiva, todo aquel que experimentaba miseria anhela la muerte, ¿verdad?, buscándolo más que un tesoro. Todas las personas que pasan situaciones difíciles, ¿verdad?, lo hemos oído, desearía la muerte mejor. Que están pasando por esta situación tan difícil, mejor morir. Pues digo, esa es la expresión, ¿verdad?, que estamos viendo, ¿verdad?, en esta mañana que daba Job, en su dolor, ¿verdad? Job se había distorsionado tanto su percepción que no tiene ningún sentido en vivir si eso incluye sufrimiento. Dice, cierto, voy a seguir sufrimiento, no tiene sentido, ¿verdad?, que siga viviendo. Dice, es interesante en el versículo 23, dice, es interesante notar que en el versículo 23 Job afirmó que Dios encerraba a las personas con dificultades, mientras que en 1:10 Satanás afirmó que Dios estaba cercando a Job con un muro de protección. Nuestra perspectiva puede influir poderosamente en nuestras opiniones sobre Dios y su obra en el mundo. Ya el enemigo, muchas de las ocasiones, tal vez hubiera querido destruir, pero no podía, ¿verdad?, porque tenía una barra, ¿verdad?, ¿verdad?, de protección que no lo dejaba destruir. Y eso es lo que el Señor tiene. El enemigo nos quiere destruir, ¿verdad? El Señor lo reprenda, ¿verdad?, pero no lo logra, ¿verdad?, porque Dios está con nosotros, ¿verdad? El enemigo quisiera haberme destruido hace mucho, ¿verdad?, pero no, porque aleluya, tenemos esa protección, ¿verdad?, del Señor. ¿Verdad? Usted también, el enemigo no quiere, hace mucho que lo quiere destruir, pero no se preocupe, porque usted está protegido, ¿verdad?, por el Señor. Aunque quiere, ¿verdad?, el enemigo distraerlo, ¿verdad?, usted luego lo reprende en el nombre de Cristo. El enemigo es tremendo, ¿verdad? Desde un principio, ¿verdad?, sabemos que él es el mentiroso y el engañador, que engaña a las personas. Engañó a Eva, ¿verdad?, como que dice Dios, ¿verdad?,
dice Dios, ¿verdad? Y ya le dijo, eso no es cierto, ¿verdad? Dios sabe que si tú comes a este árbol, serás igual o más inteligente que él. Señor lo reprenda, ¿verdad? Que mentiras del diablo, aleluya. Pero sabemos bien que él ha sido mentiroso desde el principio y todavía lo es. Dice la palabra del Señor que anda, ¿verdad?, alrededor, ¿verdad?, como un león rugiente, buscando a quien devorar. Pero gracias a Dios que nosotros tenemos la protección del Señor. Y mientras no nos salgamos, ¿verdad?, de ese círculo, estamos protegidos. Seguimos adelante con la palabra del Señor y podemos contrastar las afirmaciones de Job con las enseñanzas del Nuevo Testamento sobre el sufrimiento. Que si tiene un propósito, Pablo dijo que ayuda a desarrollar la paciencia, fortalece el carácter del creyente, crea confianza en la esperanza de la salvación. Romanos 5, 3 y 4. Santiago explicó que nuestra perseverancia crece cuando se pone a prueba la fe. Siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Tanto Pablo como Santiago llegan incluso a decir que debemos regocijarnos en el sufrimiento. Gloria al Señor. Dice, Job no se benefició de las ideas de Pablo y Santiago, como podemos hacerlo nosotros, pero a pesar de su opinión de que el descanso se podía encontrar mediante la muerte, las escrituras no nos dicen que Job consideraría quitarse la vida, independientemente de la profundidad de su desesperación. Job probablemente se dio cuenta de que los asuntos de la vida y la muerte están más allá del control humano. De hecho, en Job 3:23 finalmente sacó a la luz su verdadero agravio. Dios era quien había provocado estas tragedias. Pues sí, gloria al Señor, Dios, ¿verdad?, permitió que estas tragedias sucedieran, ¿verdad? Como ya lo hemos nosotros visto en la palabra del Señor y lo miramos en esta mañana, porque el enemigo, el Señor lo reprenda, quería que Job, ¿verdad?, renegara en contra de Dios. Aunque las situaciones en su hogar se pusieron difíciles, ¿verdad? Aún su esposa, aleluya, en la desesperación que lo miraba así tal vez, o por la pena que estaba pasando, le dijo la expresión, ¿verdad? Ya mejor muérete, ¿verdad? ¿Para qué estás sufriendo tanto, ¿verdad? Lo dijo de una manera, tal vez por verlo que estaba sufriendo tanto, ¿verdad? Muy bien, seguimos adelante. Estoy para finalizar, ¿verdad? En esta mañana, dice, aunque los eruditos debaten sobre la traducción adecuada de Job, las emociones de Job en estos versículos, sin claras, su profunda angustia le habían impedido satisfacer incluso sus necesidades más básicas. Explica que los suspiros y gemidos de Job se habían convertido en su comida y bebida, una conexión con las imágenes que se encuentran en los salmos. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? En Salmo 42:3 dice, fueron mis lágrimas, mi pan, de día y de noche, mientras me dicen mis amigos todos los días, ¿dónde está tu Dios? Le diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Yo como ceniza a manera de pan y de bebida mezclado con lágrimas a causa de tu enojo y de tu ira. Job lamentó que sus peores temores se hubieran cumplido. De hecho, perder un hijo sigue siendo el peor temor de muchos padres en la actualidad. Job no solo perdió 10 hijos,
sino que también perdió su sustento, su salud, y como seguiremos viendo a lo largo del libro, su sentido de seguridad como siervo fiel a Dios, como explica Clines, el comienzo de la historia de Job había estado marcado por el tipo de paz depredadora que ya no podía encontrar en él. En el capítulo 3 hay una clara inhabitabilidad en la prosperidad que fluía de su piedad y una decente regularidad en las fiestas de los hijos de Job, vienen pagando la cuenta por cualquier moralidad de ellos, pero ahora su peor temor se ha hecho realidad. El orden ha convertido en confusión y con ellos la tranquilidad se agitaba. En el versículo 26, el último versículo que tenemos en esta mañana, Job volvió al punto principal de su discurso. Había perdido toda la esperanza de encontrar paz o descanso. Había llegado a esperar solo el dolor y problemas. Los creyentes no son inmunes a pensamientos como este. La vida puede parecer desesperada cuando nuestra alegría y las comodidades temporales desaparecen, o cuando somos víctimas de una tragedia o un ataque personal. Pero leer acerca de la reacción de Job ante la tragedia debería recordarnos que nuestra esperanza y nuestro gozo está arraigado al carácter inquebrantable de Dios y a la promesa de vida eterna a través de Jesús. En otras palabras, sabemos que no le hace cuál sea la situación, ¿verdad?, que usted esté pasando o que yo esté pasando, ¿verdad? Sabemos que tenemos, ¿verdad?, al Señor de nuestro lado y Él es el que nos ayuda a poder, ¿verdad?, sobrevivir, ¿verdad?, todas estas situaciones, ¿verdad?, en las que nos hemos encontrado. Antes de terminar la clase, ¿verdad?, hay una pregunta, ¿verdad?, que nos dice, ¿qué nos dice Dios? A pesar de las luchas y de dificultades que enfrentamos, podemos descansar en la fidelidad y la bondad y el poder de Dios. Jesús es nuestro ejemplo en esto, como en todas las cosas. Él no tenía pecado, aún así sufrió, lo que demuestra que el buen comportamiento no nos eximine de las dificultades. Él soportó pacientemente, desinteresadamente, el sufrimiento según la voluntad de su Padre. Y ahora está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Dios también nos ha dado el Espíritu Santo, tal como lo prometió Jesús, para consolarnos, guiarnos y empoderarnos para superar cualquier desafío que enfrentemos. No solo eso, caminarán a nuestro lado ofreciéndonos amor, apoyo, para que ayudemos a soportar cualquier problema que pueda surgir. Incluso con los tiempos más oscuros, nunca estamos solos. Los tiempos más oscuros que tenga usted en su vida, no se preocupe, no está solo, ¿verdad? Dios está con usted, aleluya, y Dios siempre, aleluya, lo va a sacar adelante de una manera o de otra. Dios, ¿verdad?, escucha todavía al afligido, pero el Señor, en el libro de Éxodo, ¿verdad?, capítulo 3, del versículo 1 al 10, ¿verdad?, tenemos ahí, ¿verdad?, en la escritura, cuando Dios, ¿verdad?, habló con Moisés, ¿verdad?, en aquel lugar, ¿verdad?, desértico, ¿verdad?, conocemos la historia que Dios le habló a través de una zarza ardiendo, ¿verdad?, y lo primero que Dios le comunicó
es que no se preocupara, ¿verdad? Que Dios había escuchado la aflicción, ¿verdad? De los hebreos que estaban ahí en Egipto. ¿Sabe usted que Dios escucha nuestra oración, ¿verdad? Dios escucha su oración de usted, así como Dios escuchó la oración, ¿verdad? De los hebreos que estaban afligidos, ¿verdad? Dios escucha también la oración de usted. Esta última cita que me impactó bastante, ¿verdad? Que se encuentra, ¿verdad? En Segunda de Reyes, capítulo 20, del 1 al 6, dice que Dios, ¿verdad? Responde a las oraciones y damos gracias a Dios por ello, aleluya. Aquí en este segundo, ¿verdad? De la primera, para no equivocarme, dice la palabra del Señor en la que Dios reprende a las oraciones, está en Segunda de Reyes, capítulo 20, del 1 al 6. Ahí hay una escritura, un pasaje, aleluya, en donde nos habla de un rey, ¿verdad? Es el rey Ezequías, aleluya. Este rey, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que enfermó, ¿verdad? Y Dios, aleluya, le mandó a un profeta, pero no cualquier profeta, le mandó a un profeta acreditado, por así decirlo. Estoy hablando del profeta Isaías. Le dijo, ve y dile, ¿verdad? Al rey, ¿verdad? Que prepare, ¿verdad? Su cama, ¿verdad? Que se prepare porque va a morir, por así decirlo. Y esas expresiones eran unas expresiones categóricas, era una expresión terminante, va a morir. Fue el profeta Isaías, le llegó el mensaje, ¿verdad? Y le dice Dios, ¿verdad? Que un mensaje, ¿verdad? Fuerte, ¿verdad? Dice Dios que prepares, ¿verdad? Tu cama porque vas a morir. Y esto no le dijo nada más a Isaías. Salió, ¿verdad? Del lugar donde él estaba, pero en ese momento, el rey Ezequías, ¿verdad? Se volvió hacia la pared y empezó a orar. Y dijo, Señor, tú sabes que yo siempre he estado a tu lado. Tú sabes que yo siempre he llevado todas las cosas, ¿verdad? De la escritura, ¿verdad? Al pie de la letra, Señor. ¿Por qué, Señor, verdad? No me das un poco más de vida, aleluya. Y el Señor le escuchó, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que no había llegado todavía a Isaías, ¿verdad? A la puerta del patio del palacio, ¿verdad? Cuando Dios, aleluya, le mandó en aquel tiempo podíamos decir un telegrama, pero ahora podíamos decir, le mandó un texto inmediatamente a Isaías, le dijo, devuélvete y dile al rey Ezequías, ¿verdad? Que le voy a dar, ¿verdad? 15 años más de vida. Para decir gloria a Dios, la oración tiene poder. Si Isaías no se pone a orar, ¿verdad? Ahí se pone. ¿Verdad? Pero gracias a Dios que él inmediatamente le dijo al Señor, ¿verdad? Como le dijo Pedro, sálvame que perezco, ¿verdad? Y esas son las oraciones, ¿verdad? Que debemos de hacer nosotros, ¿verdad? Cuando hemos pasado por situaciones difíciles, siempre nos hemos puesto, ¿verdad? Delante del Señor, ¿verdad? Para que sea el Señor el que nos ayude a salir adelante. Bueno, esta ha sido la enseñanza en esta mañana, ¿verdad? Dándole gracias al Señor primeramente y a cada uno de ustedes que tan amablemente escuchan esta enseñanza a través de estas redes sociales. Gracias por su apoyo que dan escuchando, ¿verdad? La palabra del Señor, ¿verdad? Algunos quizás no les conozcamos, pero estamos orando por usted, ¿verdad? Que el Señor, aleluya, haga algo, ¿verdad? En su vida, ¿verdad? Para que pueda usted seguir adelante. Gloria al Señor. Muy bien, vamos a orar, pero primeramente, ¿verdad? Vamos a orar por las personas, ¿verdad? Delicados de salud, ¿verdad? Está nuestro hermano David Villa, ¿verdad? Últimamente no he sabido de su situación, cómo ha seguido. Si alguien sabe, ¿verdad? Y me podría llamar, ¿verdad? Para saber cómo sigue este varón, aleluya, le agradecería mucho, aleluya. Seguimos orando por el pastor
Rubén Delgado y la pastora Rosemary, que el Señor les siga ayudando en esta obra que ellos tienen, aleluya, a cargo, ¿verdad? Y principalmente por la salud, ¿verdad? De nuestro hermano Rubén, aleluya. Dice la palabra del Señor, dice los siguientes enfermos que hay, ¿verdad? Es el esposo del hermano Rubén, tampoco no he sabido cómo sigue, pero estamos orando por él. Muy bien, vamos a terminar, ¿verdad? Para decir que ayúdenme a hablar con una hermana de aquí, aleluya, de Lancaster, ¿verdad? Que tuvo una operación y ha tenido complicación. Que el Señor la siga adelante. Muy bien, aleluya, voy a orar, ¿verdad? Para despedir la clase, ¿verdad? En esta mañana, dándole gracias a Dios, ¿verdad? Que hasta aquí el Señor, ¿verdad? Ha estado con nosotros, nos ha ayudado, ¿verdad? Mi esposa hasta se ha sentido mal de salud por sus piernas, por sus rodillas, aleluya, pero sigan orando por ella, ¿verdad? Para que también, ¿verdad? Dios se pueda restablecer. Para Dios no hay nada imposible, aleluya. Pues Padre, en esta mañana te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que me has dado en esta mañana de poder compartir esta enseñanza con cada una de las personas que lo escuchan, aleluya. Que esta palabra llegue, Señor, a corazones sensibles, aleluya. Y si eres personas delicadas de salud, a través de este mensaje, aleluya, sabemos bien que el Señor las puede sanar. Señor, a usted le doy la honra y la gloria desde hoy para siempre. Amén. Que el Señor le siga bendiciendo.